Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a El Legalismo Infiltrado Ministerio ACA. Hoy jueves 9 de octubre de 2025. El legalismo es una sombra que puede habitar incluso dentro de los templos más fervientes. Se le llama infiltrado porque no entra con una bandera de rebelión abierta, sino con apariencia de devoción. En su disfraz se oculta tras formas, liturgias, tradiciones y estilos rígidos de culto, que en vez de conducir a la comunión con Dios, levantan muros de condenación hacia los demás. El objetivo de este escrito es advertir, enseñar y traer luz a la Iglesia, mostrando cómo el legalismo, cuando se disfraza de santidad, puede terminar alejando al creyente de la gracia de Cristo. Condenar a quienes no siguen cierto formato de culto no es celo santo, sino orgullo religioso que olvida que la adoración verdadera no se mide por el molde humano, sino por el corazón que ama a Dios. Fundamento bíblico. Versículos clave. Jesús dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo capítulo 15, versículo 8. El apóstol Pablo escribió: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El contraste entre la ley y la gracia en Cristo es claro. La ley revela el pecado, pero no puede salvar. La gracia de Cristo redime, restaura y transforma. El legalismo toma la ley y la usa como arma para medir la espiritualidad ajena, olvidando que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. El proceso de infiltración. Según estudios realizados en comunidades cristianas de América Latina en 2022, casi el 60% de los conflictos internos en iglesias tienen como raíz diferencias sobre el formato de culto, música, vestimenta, orden o estilo de adoración. El legalismo no comienza con violencia, sino con una opinión fuerte, una crítica constante, una mirada de superioridad. En el año 2017, en una congregación del estado de Georgia, en los Estados Unidos, un pastor fue destituido tras permitir instrumentos modernos en el culto dominical. La división que siguió fue tan intensa que la iglesia se fragmentó. 6 meses después, el templo fue cerrado por falta de miembros. El nombre de Dios fue blasfemado entre los vecinos que veían cómo los cristianos se atacaban por estilos musicales. El legalismo entra sutilmente en la vida personal, cuando un creyente empieza a pensar: «Yo adoro mejor porque sigo las reglas». Poco a poco penetra en la iglesia, disfrazado de piedad y orden, hasta que la comunidad termina juzgando más las formas que los corazones. Así se infiltra, no destruye de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia el alma. Entre sus síntomas más visibles están condenar a otros por cómo levantan las manos, cómo oran o cómo cantan, pensar que una vestimenta más formal equivale a mayor santidad, creer que el silencio o la solemnidad son más agradables a Dios que la alegría o la música fuerte, rechazar a quienes expresan su adoración de manera diferente. La obediencia verdadera nace del amor y busca agradar a Dios. Las prácticas legalistas buscan aprobación humana. En la obediencia hay humildad. En el legalismo, orgullo camuflado de celo. En la vida espiritual, el creyente pierde la alegría de la salvación. Se vuelve crítico y seco, juzgando más que amando. En la comunidad cristiana se generan divisiones, bandos y rivalidades, porque cada grupo se siente dueño de la forma correcta. Y en la misión del Evangelio, el mundo ve un cristianismo dividido y sin amor, y no reconoce en él al Cristo de los Evangelios, sino a una religión más. Bueno, veamos algunos ejemplos bíblicos y actuales. En la Biblia, los fariseos y los escribas fueron el retrato más exacto del legalismo. Ellos oraban, ayunaban y diezmaban, pero no amaban. Incluso condenaron a Jesús porque no siguió su formato de culto. Y en la actualidad, todavía hay congregaciones que cierran puertas a los jóvenes por tocar batería o usar pantalones de mezclilla. Comunidades que juzgan el estilo musical antes de discernir el mensaje del corazón.
La única respuesta al legalismo es regresar al Evangelio de Cristo. Regresar al Evangelio significa, recordar que Cristo vino a liberar, no a encadenar. Hay que entender la libertad en el espíritu. La verdadera adoración no depende del templo ni del formato, sino del corazón sincero. Además, es fundamental discernir entre convicciones bíblicas y tradiciones humanas. Lo que es mandato de Dios es eterno. Lo que es costumbre humana puede y debe ser revisado. Ahora, vamos con la aplicación práctica. Aquí tienes algunas preguntas de autoevaluación. ¿Estoy condenando a otros por no adorar como yo? ¿He confundido mis costumbres con la voluntad de Dios? Y por último, ¿mi adoración refleja libertad en Cristo o esclavitud a una forma? Llamado, examina tu corazón y busca la gracia de Dios. No pongas pesos sobre otros que Cristo ya quitó en la cruz. La adoración que agrada a Dios nace del Espíritu, no de la estructura. El legalismo infiltrado es un enemigo silencioso. Se viste de reverencia, pero se alimenta del orgullo. Su fin siempre es la división, la condena y la muerte espiritual. La Iglesia necesita volver a la esencia, la gracia. Porque solo en la gracia hay libertad y solo en Cristo hay comunión verdadera. Vivamos para agradar a Dios, no para cumplir formatos humanos. Que cada adorador recuerde, no es el molde el que santifica al hombre, sino el fuego del Espíritu en un corazón rendido ante su Salvador. Dios te bendiga. Jesús viene pronto. Shalom.